Muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto estar aquí. El pasado miércoles recibí esta invitación y muy emocionado por estar con ustedes debido a lo que ha estado ocurriendo los últimos meses con gente de Centroamérica. Efectivamente, se le olvidó decir al joven que los domingos hago menudo también. ¿Quién de ustedes ha estado en procedimientos de deportación? Levante la mano. ¿No hay ninguno que haya estado ya en Estados Unidos en procedimientos de deportación? ¿Cuántos de aquí hay de Honduras? ¿Salvador? ¿No hay salvadoreños? Ok. ¿Guatemala? Perfecto. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, ustedes han escuchado el movimiento masivo de judíos que fueron perseguidos por Hitler. Quiero decirles que ustedes no son los únicos. Esa gente también sufrió muchísimo. De Hungría caminaron a República Checa, de República Checa llegaron a Israel, de Israel continuaron su travesía hasta llegar al puerto de Nápoles. En Nápoles tuvieron la oportunidad de tomar un barco que los llevó a los Estados Unidos. En aquel entonces estaba Roosevelt de presidente. Y la situación era completamente distinta de lo que se está viviendo actualmente. Nosotros pensábamos que iba a llegar Hillary a la presidencia de los Estados Unidos y llega el señor Donald Trump. Y eso ha cambiado muchísimo la situación actualmente. Ha utilizado una política migratoria muy cerrada y también tiene que ver muchísimo con lo que ha estado pasando en Alemania. No sé si ustedes escucharon, a finales del 2015 se da un flujo de alrededor de más de 1 millón de personas que llegan a Alemania. Y precisamente en la ciudad de Colonia, Alemania, que he tenido la oportunidad de estar por ahí, está la zona donde está la catedral, una catedral preciosa, está la central del metro, y en vísperas del Año Nuevo alrededor de 500 migrantes empezaron a portarse mal, de tal manera en que muchos de ellos estaban solicitando asilo en Alemania. El gobierno alemán, asustado de lo que estaba ocurriendo, tuvo muchos problemas para poder controlar esa situación. ¿A dónde voy con esto? Que esta situación se ha salido de control y la verdad es que el gobierno estadounidense está muy preocupado por lo que ha estado ocurriendo, muchísimo. Y no nada más el gobierno estadounidense, sino también su propia sociedad. El problema de los migrantes es un problema muy complejo, algo que quizás ustedes es difícil que pudieran entender por todo lo que contrae. Tengo la oportunidad de platicar con mucha gente de todos los medios, y la sociedad estadounidense, les repito, tiene ese temor de que vengan ustedes a los Estados Unidos a quitar trabajo, que vengan a delinquir, y por esa razón se están viendo las distintas políticas por parte del gobierno del señor Donald Trump. Actualmente en los Estados Unidos existe un gran rezago con respecto a las personas que los ponen en procedimientos de deportación. De hace 10 años para a la actualidad hay una diferencia de casos que están o de personas que están en procedimientos de deportación. Actualmente hay 786,000 casos en espera para ver un juez de inmigración cuando no hay suficientes jueces de inmigración. Hace 10 años eran 186,000. Estamos hablando de una diferencia de 600,000 personas. O sea, son números bien importantes. ¿Y por qué les estoy comentando todo esto? Porque tiene un impacto con el propósito que ustedes tienen en estos momentos. Yo entiendo, cuando en mi casa no puedo obtener una buena vida para mis hijos, porque no tengo seguridad, porque no tengo comida, porque el mismo gobierno no me da lo que yo estoy buscando, yo haría lo mismo. Yo soy empático con ustedes y no me imagino lo que han tenido que pasar.
trayéndose a sus hijos, dejando todas sus pertenencias, separando familias, y eso ha de ser complicadísimo. Pero si las autoridades hubieran hecho antes, como lo decía el maestro, de que se les informara de qué es lo que van a esperar al iniciar en procedimientos de deportación, al llegar a los puentes internacionales, quizás pensarían otra alternativa. Las cortes de inmigración están atrasadísimas, los jueces de inmigración están hartos, el gobierno estadounidense también está en la misma postura y se está viendo, nos están mandando, y no nomás en cuestiones de asilo, están mandando un mensaje en donde quiere que la inmigración en los Estados Unidos sea más lenta, y por eso ha implementado el presidente Trump distintas políticas para frenar esa llegada de personas de todos lados del mundo. Entonces, las cifras están ahí. Por ejemplo, en el 2008 se archivaron 2018 se archivaron 160,000 casos de asilos, en donde hasta el momento 13,000 se han otorgado. Es una cifra alarmante. Por ejemplo, El Salvador, se han archivado 12,112 asilos y se han otorgado únicamente 1,787, o sea, el 14.89%. Para la gente de Honduras, se han solicitado 8,598 asilos y se han otorgado únicamente 1,187, o sea que esto nos da el 13.87. Sé que quizás haya también aquí mexicanos, que ahorita vamos a hablar de eso. Se han solicitado 10,923 asilos, donde se han otorgado únicamente 629 de ellos, o sea, es el 5.76%. Entonces, las cifras nos están diciendo muchísimo, y por esa razón ustedes tienen que saber qué es lo que van a enfrentar. Por ejemplo, en El Paso, Texas, que es la ciudad que está aquí al ladito donde están, ustedes alcanzan a ver la malla, quizás algunos ya se hayan acercado a alguno de los puentes internacionales. El Paso, Texas es una de las ciudades que más rechaza los asilos. Les voy a dar cifras de dos jueces que tengo la oportunidad de conocer, donde he litigado enfrente de ellos, cifras que también me alarman. Uno de ellos es el juez Abbott, William Abbott, que tiene desde 1995 siendo juez. Y en uno de los casos que tuve que llevar con él, que se llama cancelación de la expulsión, al terminar la audiencia, y yo muy triste porque no logré el objetivo con mi cliente, porque ese tipo de procedimiento es más fácil sacarse la lotería que ganarlo. El juez me dice, de los 20 y tantos años que tengo de serlo, yo únicamente he otorgado este tipo de perdón a 2 personas, y uno de ellos se lo otorgué por lástima. Me movió así totalmente el piso. La cifra nos dice que él otorga únicamente, o que niega, perdón, el 80.6% de los casos de asilo. Pero él es uno de los mejores jueces a nivel local. A nivel local hay 8 jueces, 6 hombres, 2 mujeres, y desgraciadamente la mayoría de ellos vienen de una tendencia, en otras palabras, trabajaban en el gobierno, o sea, son tendenciosos, esa es la realidad. ¿Qué significa eso? Que anteriormente eran fiscales, y cuando se está enfrente de ellos, estás luchando en contra de un fiscal y en contra de un juez. Por ejemplo, uno de ellos, que es el juez Repke, niega el 96.3% de sus casos de asilo, 96.3%. De 2007 a 2012, él escuchó en audiencias finales de asilo 161, 155 de ellas fueron negadas y en únicamente 6 se otorgó. Entonces nos está diciendo muchísimo una vez más. Pero les tengo buenas noticias. ¿No saben cuáles? Ya se retiró. Se acaba de retirar el juez Repke.
pero bueno. Esta situación es de preocuparse, porque desgraciadamente, les repito, la gente que va a solicitar asilo no sabe lo que va a enfrentar. Quizás ustedes, compañeros, no saben que aquí en Ciudad Juárez, a partir del 2008, vivimos una guerra muy, muy fea, una guerra contra el narcotráfico, en donde mucha gente aquí en Ciudad Juárez salió huyendo a El Paso, Texas. Gente que perdió todo, y todas esas personas se les estuvo informando pues de las dificultades que se tiene para solicitar un asilo. Actualmente se acercan las personas al puente. ¿Qué es lo que va a implicar? Al acercarse al puente es para ponerlos en procedimientos de deportación. Quizás la información que ustedes hayan recibido en casa no es la correcta. La política ha cambiado, le repito. Anteriormente se permitían muchas cosas, y yo sé, algunos de ustedes o muchos de ustedes deben de tener familiares en los Estados Unidos, y les dicen, te van a dar un permiso de trabajo, te van a permitir continuar haciendo tu vida. No es tan difícil, lo único que tienes que decir, y los seleccionan para lo que es la entrevista del miedo creíble. Y actualmente los puentes internacionales ya se dieron cuenta, ¿no? Lo que ocurrió el domingo en Tijuana, y están bien informados. Es parte de las medidas que está tomando el presidente Trump para que no se vayan a brincar, no vayan a irse de manera indocumentada a los Estados Unidos. Entonces ahorita tienen muy pocos oficiales de asilo. Los oficiales de asilo es gente preparada, gente que ha sido capacitada en estos temas para poder entender las problemáticas que tienen las distintas personas alrededor del mundo, pero desgraciadamente no hay suficientes oficiales de asilo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que van a esperar mucho tiempo para poder cruzar. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Esa es la realidad. En la Joroba del Puente, es un puente bastante alto, ya hay oficiales de inmigración en donde ya empiezan a darse los filtros. ¿Alguien ya se ha acercado a los puentes? ¿Alguno de ustedes? ¿No? ¿No tienen idea? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. En la mitad del puente hay oficiales de inmigración en donde es el primer filtro, y lo que están haciendo es que también los están apuntando en una lista en donde conforme vayan llegando las personas van a poder ver a un oficial de asilo. Pero es muy importante que ustedes sepan la información que deben de proporcionar. En ese procedimiento, básicamente, los oficiales lo que inician es una entrevista del miedo creíble. ¿Han escuchado eso anteriormente? Una entrevista del miedo creíble es donde un oficial va a escuchar su historia y quiere saber exactamente cómo fueron ustedes perseguidos, cómo ustedes fueron perjudicados, dañados, torturados, qué les hicieron, para que a partir de ahí él pueda determinar si se otorga ese miedo creíble o no. Pero algo que ustedes no saben es que inmediatamente al acercarse, las personas sin documentos, es decir, con una visa para poder entrar a los Estados Unidos, automáticamente los deportan. Y es muy importante también que no vayan a mentir. Pero cuando automáticamente los deportan, significa que no hay muchas opciones que puedan solicitar ante un juez de inmigración. Lo que hace el gobierno estadounidense es que sí les dan oportunidad de ver a un juez de inmigración posterior a la entrevista del miedo creíble. ¿Cuánto tiempo pueden estar detenidos en el puente, en las oficinas que están en los puentes internacionales? No hay un tiempo determinado. De la información que la gente me da, pueden estar 2 o 3 días detenidos, pero sí tienen que estar preparados a que ya no van a ser soltados. No sé si ustedes estén listos a eso. Van a estar recluidos en un centro de detención, todo el procedimiento, todo el tiempo que dura estos procedimientos de deportación. Y hay veces que es mejor estar libres y siendo productivos que estando bajo 4 paredes y esperar una audiencia en corte de inmigración. ¿Cuántos casos
están retrasados en corte de inmigración. Ya les dije, 786,000. ¿Ok? Entonces son demasiados. Y la gente cree que estos procedimientos se van a terminar rápidamente. No va a ser así, muchachos. No les van a dar fianza migratoria. Ya no se está utilizando ese tipo de métodos como anteriormente sí se estaba dando. Esa era una opción formidable para las personas que efectivamente ya tenían un patrocinador en los Estados Unidos, en donde posteriormente podían solicitar un permiso de trabajo. Pero la fianza migratoria ya no se va a dar. Y desgraciadamente el estar detenidos, y tampoco se les va a dar un brazalete o pulsera para que anden libres en el país sin ningún control. Ustedes han escuchado al presidente Trump y nos ha dicho, no les vamos a permitir la entrada. E inclusive días atrás firmó una orden ejecutiva en donde estaba informando que aquellas personas que entraran por un puerto que no fuera autorizado y que solicitaran asilo, no se los iban a otorgar. Fue una orden ejecutiva de 90 días, afortunadamente. Dentro de las cosas positivas, ya un juez de distrito, ese es un juez federal, le dijo que no, que el asilo se podía solicitar sin ningún problema, donde quiera que la persona estuviera. Entonces, estar en procedimientos de deportación no es nada agradable, es estar encarcelados, es estar con gente mala, es una zozobra, es una desesperación, porque la realidad es que, les repito, esos jueces están cansados, están hartos de la problemática que se está viviendo. Si les llegan a negar su entrevista del miedo creíble, ustedes soliciten ver a un juez de inmigración. Y ustedes, si tienen que hacerle a la llorona, como se escuche, háganlo y traten de explicar muy bien lo siguiente: ¿qué es lo que hay detrás de un asilo y por qué lo complicado? Porque el gobierno estadounidense no va a proteger, desgraciadamente, cualquier problemas civiles que se están dando en sus países. 3 elementos que contiene el asilo, y ustedes acuérdense muy bien de los mismos. En todo momento tiene que haber una persecución, es decir, que ya hay un daño, que les hayan querido agredir, que básicamente pues sí, les hayan hecho algún mal, y que desgraciadamente ustedes ya hayan recurrido a las autoridades y que las autoridades no les hayan hecho caso, que imagino que es lo que está pasando. Yo sé que están hartos de las maras, están hartos de que no puedan conseguir trabajo y que estas maras los estén presionando y que traten de reclutarlos, para ser parte de sus organizaciones. Pero todo esto, estamos hablando que se necesita pruebas. Las pruebas son fundamentales en un juicio, y si las personas no tienen ni un pasaporte, no tienen ni los documentos necesarios para que un juez pueda valorar las mismas, entonces hace más difícil este aspecto. Y lo más complicado es lo siguiente: que la agresión que ustedes hayan recibido tenga que ver con 5 factores. Cualquier otra situación que esté fuera de estos factores es irrelevante, y por lo tanto el miedo creíble no se va a poder probar, y por lo tanto el asilo se va a negar. ¿Y qué va a pasar? Que muchas de las veces ustedes van a tener que regresar y no pudieron obtener lo que andaban buscando. 5 factores. Si a ustedes les están haciendo daño por su raza, por su religión, por su nacionalidad, por formar parte de un grupo social determinado, y la 5ª, por la opinión política, esa agresión tiene que estar relacionado con esos 5 factores, les repito. ¿Y quiénes les está haciendo daño? El gobierno de su país o un grupo por el cual el gobierno ya no tenga control. Y ustedes saben a quién estamos hablando. Yo creo que las 3 primeras no son difíciles de probar, pero las 2 segundas sí, lo que es
todo lo relacionado a grupo social determinado, formar parte de un grupo social o simplemente la opinión política. Se han litigado miles y miles de casos, ya tienen muchos años haciéndolo a través de las cortes de inmigración en los Estados Unidos, y existen muchísima jurisprudencia de cuándo sí y cuándo no. Yo creo que la diferencia aquí es poder demostrar cada uno de estos elementos, pero lo difícil es estar detenido. Y se los digo de todo corazón porque todas las semanas acudo al centro de detención donde la gente está recluida y desesperada porque no saben qué hacer. En las cortes de inmigración, cuando alguien está en procedimientos, desgraciadamente no se le asigna un abogado como en los casos penales. En ese aspecto la gente pues, no tiene los medios económicos y desgraciadamente también nosotros somos bastante caros en la representación. Un asilo es muy complejo, un asilo es muy laborioso. Poder convencer al juez de que se están cumpliendo los elementos basado en jurisprudencia y en las pruebas que ustedes tienen es sumamente complicado, y las cifras ahí lo demuestran. Así es que antes de pasar a los Estados Unidos, sí piénsenla 2 veces. Ayer escuchaba un programa de radio estadounidense en donde ya mucha gente, a partir de la información que se les está otorgando en la frontera, están pensándola 2 veces para cruzar. La gente, muchos de ellos pensaba que iba a ser más sencillo, y otros inclusive hasta la contratación de polleros, los coyotes. Por ahí no se vayan. Yo sé que si les quedan algunos centavos, algún dinerito que tengan ahí ustedes a la mano, no contraten polleros, porque ese es un error muy grande. Son gente muy mala que los va a defraudar y les va a quitar el poco o mucho dinero que ustedes puedan traer. Pero también esto trae la implicación de lo siguiente: aquella persona que sea encontrada en los Estados Unidos de manera indocumentada, en la actualidad se les está procesando penalmente o criminalmente por el delito de entrada ilegal, que es un delito federal. Y al procesarlos, pues obviamente no hay mucho que se pueda pelear. Ahí sí se les asigna un abogado de oficio, pero el abogado de oficio les va a decir: declárate culpable, no hay muchas pruebas que puedas aportar para poder ganar tu caso. Así lo hacen, les dan una sentencia no mayor a 3 meses y posteriormente llega la Policía de Inmigración. La Policía de Inmigración de Estados Unidos se llama ICE, ICE, y esta es la que los va a procesar migratoriamente hablando. Y aunque ustedes puedan decir, ¿sabes qué? Quiero solicitar el asilo, los va a deportar a instrucciones del presidente Trump. ¿Qué va a pasar? Y me toca verlo constantemente: los deportan de nueva cuenta y luego intentan cruzar una vez más. Y las estadísticas son muy claras también con ese tipo de casos que desgraciadamente tienen la mala fortuna de que los vuelven a detener y no hay mucho que se pueda hacer adicionalmente a lo ocurrido. Así es que en corte de inmigración no se les asigna un abogado. Los abogados son bastante caros por todo lo que se tiene que hacer. En un caso de asilo, uno como abogado puede invertir más de 200, 300 horas en un solo caso, tratando de juntar toda la evidencia y presentar un buen argumento ante los jueces de inmigración. Así es que la realidad es que tienen un panorama complicado. Ustedes van a hacer lo que tienen que hacer, pero yo quería informarles. Yo agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes para decirles esto. Yo sé que no son buenas noticias, yo sé que ustedes están viendo por el bien de su familia, inclusive las noticias que les estoy dando se dio para que unas personas hayan salido, no sé qué haya pasado, pero esa es la realidad. Las autoridades estadounidenses tienen el derecho, y escuché en el programa radio de ayer, de que si ustedes se van a cruzar o empiezan a hacer algo en contra de esos oficiales, les pueden disparar también cuando se ven
agredidos a ellos mismos. Entonces sí tengan mucho cuidado con ese tipo de situaciones, no caigan en provocaciones tampoco, y no se vayan a cruzar a los estados de manera indocumentada. De mi parte es todo, muchísimas gracias, yo les deseo muchas bendiciones, que donde quiera que ustedes lleguen, les deseo lo mejor. Lo que sí les puedo decir que Ciudad Juárez les da la bienvenida, gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Yo soy de Ciudad Juárez también y la verdad es que una vez más soy empático, entiendo muy bien por lo que están pasando ustedes y al final tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para el bien de nuestra familia. Les deseo muchas bendiciones, cuídense mucho, un fuerte abrazo, que estén muy bien.